Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. Después de haber visto cómo estructurar o formular oraciones afirmativas y negativas utilizando el present perfect, incluyendo palabras como already, just, yet, ever y never, que son tan comunes, bueno, el día de hoy vamos a ver cómo formular preguntas, ¿sí? Ya cuando explicamos el yet vimos algo de las preguntas en present perfect, pero el día de hoy vamos a entrar un poquito más en detalle, teniendo en cuenta de que en inglés tenemos dos tipos de preguntas. Recuerden, las WH questions, que son WH, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién, y las yes and no questions, que son esas preguntas que buscan confirmar una información. Preguntas cuya respuesta es sí o no. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno, el primer tipo de pregunta que vamos a ver es las yes and no questions. Yes and no questions, preguntas de sí o no. Miremos su estructura. Siempre comenzamos con el auxiliar como toda yes and no question, ¿sí? En presente simple comenzamos con do, en pasado simple comenzamos con did. Bueno, en presente perfecto comenzamos con have o has, dependiendo del sujeto, que es el que le sigue. Sujeto, luego tenemos el verbo en pasado participio. Ojo con eso. Miren, si ustedes están en esta lección, en este video, quiere decir que están trabajando en el present perfect. Para el present perfect es vital la memorización, el aprendizaje de los verbos en su forma participio o pasado participio. Ojo con eso. Yo lo que le digo a mis estudiantes, miren, si usted tiene una buena estructura, es decir, usted sabe que comienza con el auxiliar y que el sujeto y que el complemento y etcétera, y utiliza ever y never y already, etcétera, pero no tiene, eso es como tener un buen carro, pero el verbo aquí en su forma pasado participio es como la gasolina. Si usted no tiene el verbo, eso no se le va a mover, ese carro no se le va a mover. Entonces, los verbos, si bien hay diferentes estrategias para memorizarlos, pueden encontrar en YouTube diferentes lecciones al respecto, he visto algunos muy interesantes. Si bien ellos no tienen reglas, bueno, perdón, están los verbos regulares e irregulares. Los regulares, pues, es simplemente el ed, por tanto no necesita tanto, pues, digamos que memorización, simplemente recordar la regla del ed. Pero los irregulares, como no siguen reglas, pues son más complejos de memorizar. Sin embargo, hay algunos que si bien no siguen reglas, sí tienen algunos patrones. Es decir, que su forma pasado simple y pasado participio son parecidas, siguen un patrón, entonces hay ciertas estrategias para memorizarlas de una forma un poco más fácil o rápida, pero eso es como las tablas de multiplicar. Usted tiene que sentarse y darle y utilice carticas, hay aplicaciones que sirven como cartas pero digitales. Búsquese la forma, pero esto es de memorizarlo. Entonces, una buena estructura es un buen carro. No hay verbo, no hay gasolina. Entonces, ojo con eso, es importante, ¿sí? Si están trabajando el presente perfecto, present perfect, ojo con los verbos. Y por último, pues tenemos el complemento, como en toda oración, y terminamos con signo de interrogación. No signo de interrogación, no es pregunta. Importante. Veremos el primer ejemplo. Tenemos, have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Es como alguna vez has viajado al extranjero, al exterior. Esa es la idea del abroad. Ahora, have porque el sujeto es you, ¿sí? El sujeto es you, tenemos have you. Ever, si bien no está en la estructura, ¿sí? Ya vimos en la lección sobre el ever y never, ya vimos el uso de ever. Y no lo coloco en la estructura porque no todas las preguntas son con ever, ¿sí? Entonces, esto es como la base, pero obviamente a la base le añadimos otras cosas. Le podemos añadir el yet al final, también que va en preguntas, ¿sí? Entonces, have you ever traveled, verbo en su forma participio, y abroad como complemento, ¿sí? Eso es una pregunta, un ejemplo de pregunta de yes and no question. ¿Por qué? Porque lo que quieres saber es si sí o si no. Si has viajado al extranjero, ¿sí o no? ¿Quieres expandir la idea? ¿Quieres dar detalles? Chévere. Pero la respuesta es sí o no. Aunque ya vamos a ver un poquito más en detalle la respuesta. Y el segundo ejemplo que tenemos, has she finished her homework? Has she finished her homework? Entonces, has, porque es she, diferente al have, que es con you, ¿sí?
Tenemos la conjugación del verbo finished. Ambos verbos, bueno, he escogido dos verbos regulares, ¿sí? Que la forma de conjugarlos en pasado es poniéndoles el ed o añadiéndoles el ed y como complemento her homework. Algunos podrían pensar, bueno, pero yo recordaba que, o sea, cuando vi la lección, ya vi tu lección acerca del uso de already, just, yet, y que el yet eran preguntas. Bueno, sí, el yet se usa en preguntas, pero no todas las preguntas son con yet, porque recordemos que lo que indica el yet es que se está esperando al hacer una pregunta con yet, lo que quiere decir es que se está esperando, se está asumiendo que esa acción o esa actividad ya debió haber ocurrido, ¿sí? Como por ejemplo si yo te digo, por ejemplo en esta pregunta, ¿Has she finished her homework yet? Ella ya ha terminado su tarea, ¿sí? Cuando le añado el yet, quiere decir que ya la ha terminado, estoy asumiendo que ya debió haber ocurrido. Pero esta pregunta, pues no quiere decir eso, ¿sí? Simplemente está preguntando si la persona, si ella ha terminado su tarea, ¿sí? No necesariamente estoy asumiendo que ya lo debió haber hecho. Puede parecer un poco confuso, pero si van a la lección del yet, queda un poquito más claro. Ahora bien, ¿cómo respondemos a este tipo de preguntas? Como lo mencionaba ahorita, esto es yes and no, ¿sí? Yes o no. Entonces, si es con yes, tenemos diferentes opciones. Podemos decir yes. Have you ever traveled abroad? Yo puedo decir yes, I have, teniendo en cuenta de que el auxiliar y termino allí, ¿sí? No, yes, I have traveled abroad, eso no es necesario. Pueden decirlo, pero es que no es necesario. Ese es el punto de una yes and no question. Yes, I have. ¿Por qué? Porque el auxiliar es have. Así como, ¿recuerdan cuando en presente simple era yes, I do? Yes, I do. No, I don't. Bueno, lo mismo ocurre aquí. ¿Yeah? Yes, I have. No, I haven't. Ajá. Como la forma negativa del auxiliar. ¿Sí? Entonces, esta es la forma negativa del auxiliar. Yes, I have. No, I haven't. Tenemos otra opción, ¿sí? Que es utilizando never en este tipo de pregunta. Estos son dos tipos de preguntas diferentes. ¿Por qué? Porque esta pregunta es relacionada como una experiencia de vida, ¿sí? Cuando yo pregunto, ¿Have you ever traveled abroad? Es como si alguna vez en tu vida has hecho eso. Pero esta pregunta está, valga la redundancia, preguntando sobre una actividad puntual, ¿sí? El hecho de que ella haya hecho su tarea, ¿sí? Entonces, no está hablando de la vida, es algo muy puntual. Entonces, este puede utilizarse para ambos, pero cuando hacemos preguntas con ever, la respuesta también podría ser, bueno, yes I have, ¿ya? Yes I have, o no, I have never, ¿ok? No, I have never, ¿sí? I have never, que es como nunca lo he hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de una experiencia de vida. No podríamos responder aquí, ¿ya? Bueno, faltó el con has, ¿no? Con has, podría ser yes, lo voy a colocar aquí, yes she has, and no, she hasn't, ¿sí? Porque solamente di el ejemplo con have, pero también con has, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, yes she has, no she hasn't, ¿sí? Entonces, este have never pues no va mucho con esto porque preguntarle como que ella ha hecho su tarea, no, ella nunca lo ha hecho, pues es raro, ¿no? Sí, es raro. Sin embargo, si fuera el caso, sería lo mismo. No, she has never, ¿sí? ¿Qué cambia? El auxiliar, porque cambia el sujeto. Recordemos que el auxiliar está sujeto al sujeto. Entonces, de esta forma es que formulamos y respondemos yes and no questions en present perfect. Por otro lado tenemos las WH questions, que son esas preguntas que tienen estos cómo, cuándo, por qué, dónde, quién, lo que llamaríamos como preguntas abiertas. Si bien las yes and no questions son preguntas de sí o no, es decir, para confirmar una información, las WH questions son preguntas abiertas. Pero la respuesta puede ser cualquier cosa y puede ser una oración afirmativa o negativa. Vamos a ver su estructura. Tenemos WH, siempre comenzamos con un WH. Ahora ya vamos a ver algunos ejemplos. Seguido de él, la misma estructura que teníamos ahorita. El have o has,
dependiendo del sujeto, el verbo en pasado participio, un complemento, si es el caso, y un signo de interrogación. Primer ejemplo, primera pregunta con WH. Where have you been? Where have you been? Es como, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? No sé si notan, no hay complemento. La pregunta no lo requiere. Where, ¿dónde? Have you been? ¿Dónde has estado? ¿Ok? Entonces, ese es el primer ejemplo de una WH question. Luego tenemos, esto es para que veamos cómo encaja el WH. Sin embargo, la siguiente pregunta tiene un WH que es de lo más utilizado en Present Perfect. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Present Perfect, parte de su uso es hablar de periodos de tiempo, ¿sí? Yo he vivido en esta ciudad por 10 años, nosotros hemos trabajado en esta empresa por 20 años, nosotros hemos estado casados por 2 años. ¿Sí ven cómo hablamos de periodos de tiempo? Bueno, ¿cómo preguntamos sobre esos periodos de tiempo? No es when, porque when habla de un momento puntual. Sí se puede utilizar when en una pregunta en presente perfecto, pero cuando queremos saber el periodo de tiempo, cuánto tiempo ha pasado o por cuánto tiempo se ha realizado una acción o ha ocurrido algo, utilizamos how long. ¿Ok? How long. Este how long es de lo más utilizado en preguntas en present perfect. Quiere decir por cuánto tiempo, ¿sí? Vamos a traducirlo de esta forma. ¿Por cuánto tiempo? How long, ¿sí? No, ¿cómo? How es cómo y long es como largo, como... No lo traduzcamos literal de esa forma, ¿ok? How long quiere decir por cuánto tiempo. Entonces, miremos esta pregunta. How long has he worked there? Entonces, si entendimos esta parte y ya tenemos claro de que esto es por cuánto tiempo, entonces básicamente es por cuánto tiempo él ha trabajado allí o allá, digamos en una empresa, ¿sí? En X empresa, allí, there. How long has he worked there? ¿Por cuánto tiempo él ha trabajado allí? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo él ha trabajado allí? Vamos a ver otro ejemplo con how long, en el cual utilicemos también el verbo been con un complemento, el de estar casado. How long have you, ustedes, por cuánto tiempo ustedes, have you been married? ¿Por cuánto tiempo han estado ustedes casados? ¿Sí? Entonces, si ven cómo este how long, el propósito es preguntar por el periodo de tiempo, algo sumamente común en presente perfecto. Ahora bien, una de las confusiones más grandes que se tienen al momento de utilizar presente perfecto es cómo lo diferencio con el pasado simple, o cuál es la diferencia. No puedo utilizar simplemente pasado simple. Ojo, porque el pasado simple me habla de un momento específico. Ejemplo, when, si yo digo, when did you arrive? O when did you move here, podría ser, ¿sí? When did you, arrive, que ya tenemos aquí el pasado, ¿sí? El did, así. When did you, acostumbrado a manejarlo en pasado participio. When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? ¿Sí ves? Es algo muy puntual. ¿Cuándo llegaste? Ayer, antier, llegué hace 2 años, llegué hace 10 años. Pero puntual, ¿sí? Sin embargo, cuando yo pregunto, how long have you lived in Cali? Cali, que es esta ciudad, ¿sí? En Cali. Es diferente, porque estoy preguntando sobre el periodo de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo has vivido aquí? ¿Cuándo llegaste? En el 2010. ¿Por cuánto tiempo has vivido aquí? I have lived here. Yo he vivido aquí for 15 years.
¿sí? Por 15 años. Entonces, esa es básicamente la diferencia, aunque tengo pensado desarrollar una lección únicamente para explicar la diferencia entre presente perfecto, pasado simple y también cómo funcionan en armonía, cómo podemos utilizar ambas estructuras para dar una idea un poco más clara y detallada. Pero, no siendo más, finalmente hemos visto es cómo formular yes and no questions y en WH questions en present perfect. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle su like, suscribirse para más lecciones, para estar al tanto de esa próxima lección que vamos a subir. Nos vemos en esa próxima lección aquí en el Rincón del Inglés. Bye.